Muy bien, muchas gracias, profesor Sánchez. Muchas gracias a vosotros también por vuestra asistencia, porque no siempre es fácil concitar a un número nutrido de alumnos un viernes por la mañana, después de las fiestas del día anterior. Y, en definitiva, yo estoy muy a gusto de estar con mis compañeros compartiendo esta jornada de reflexión y también con mis queridos alumnos sobre un objeto de estudio interesantísimo cuyos aspectos fundamentales ya se han puesto de manifiesto aquí previamente por la conferencia magistral que el profesor Moradiellos nos ha pronunciado. Yo voy a utilizar su conferencia, claro, no cabe otra posibilidad porque él ha hablado del carisma y además voy a utilizarla, si él me lo permite, como telón de fondo y como un conjunto de informaciones ya expuestas y suficientemente conocidas por vosotros también, aunque solo sea a partir de la excepcional intervención de Enrique, para desarrollar un concepto, el carisma, expuesto a través de los medios de comunicación, que resulta fundamental también para comprender la naturaleza del poder que atesora y desarrollará Franco. Y precisamente porque vamos a hablar de carisma, es obligada la referencia a las tres formas de legitimación o de dominación del poder establecidas por Max Weber. Esas tres formas de legitimación del poder o de dominación del poder, definidas suficientemente por Max Weber, voy a apartar esta silla para que puedan ustedes observar bien la pantalla. Como ha expuesto Enrique Moradiellos, se basan en la tradición, en la costumbre institucionalizada, en la sangre incluso, la monarquía es una forma de dominación tradicional, en la pasión, en lo que Max Weber llamaba el carisma, en el enamoramiento por ese líder redentor y salvador de la patria que se ha expuesto anteriormente, y la dominación racional a través de la burocracia, a través incluso del cálculo, a través de la jerarquía, a través de la ordenación, que se desarrolla, entre otros sistemas políticos y de manera muy evidente en las democracias liberales. Sin embargo, afirmaba Max Weber, para no llamar a confusión, una cuestión obvia, pero que conviene tener en cuenta, y es que estas tres formas no se encuentran nunca en estado puro en la realidad, porque los conceptos no se encuentran en estado puro en la realidad, sino que interaccionan con los otros, se mezclan, y en función de las etapas históricas y de las circunstancias, a veces predomina, a veces es más importante un tipo de legitimidad o dominación y en otras ocasiones otra. Mi hipótesis de trabajo, y intentaré convertir esa hipótesis en teoría verificada a lo largo de esta intervención, y ustedes pueden comprobarlo en mi capítulo del libro, es que el franquismo, por supuesto, la dictadura franquista, es un régimen caudillista y carismático, principalmente carismático y personalista, pero que, sin embargo, tal y como afirmaba Weber, el carisma se va rutinizando, se va convirtiendo en tradición y al mismo tiempo se va disolviendo, dando lugar a una dominación que, sobre todo veremos en los últimos años del franquismo, es más racional, más burocrática si ustedes quieren, sobre todo a partir del predominio tecnocrático, más racional que carismática, más racional que pasional. Por lo tanto, vamos a encontrar tres fases en cuanto al desarrollo, construcción y desarrollo del carisma durante el franquismo, tres fases netamente diferenciadas, que estudiaremos aquí. Una primera fase que corresponde a la guerra y a los años inmediatamente posteriores a la guerra, que podíamos datar desde 1936 hasta 1945, que es la fase de construcción del carisma, donde los ánimos están más elevados, donde las pasiones están más inflamadas y rige esa pasión por el líder que caracteriza al dominio carismático. Una segunda fase donde el carisma se va convirtiendo en tradición y el héroe salvador militar victorioso que era Franco empieza a convertirse en un petit Napoleón, en una especie de emperador, en un monarca sin corona, como se ha explicado aquí muy bien anteriormente. Es la fase de la conversión del carisma en tradición. Y una última fase que podríamos llamar ese predominio progresivo de la dominación racional con el predominio tecnocrático a partir de 1959. Vamos a desgranar
cada una de esas fases, atendiendo de manera interdependiente a esos tres conceptos que previamente se han explicado y que yo simplemente recuerdo. Voy a profundizar, siquiera levemente, porque lo vamos a ver en algunas citas posteriores, en el concepto de carisma y en la elaboración periodística o mediática de ese concepto por parte de los principales periódicos de la época, todos ellos, por supuesto, afines al régimen. ¿Cómo se crea un líder? Todo líder necesita un caldo de cultivo. Ayer, como hoy, la crisis material, la crisis bélica, incluso de la guerra civil, la crisis social, el desencanto. Todo líder carismático surge de condiciones críticas y es capaz, a través de su discurso, a través de su buena oratoria o a través del dominio de los medios de comunicación, de insuflar esperanzas ante el desencanto, esperanzas ante ese jardín de senderos que se bifurcan en que se convierte toda situación crítica. Pero claro, solo se consigue la autoridad, solo se consigue aquello que Weber afirma, la legitimidad. Solo somos creíbles, porque autoridad viene del latín augere, que significa hacer creer, ser creíble. Solo somos creíbles si cumplimos lo prometido, si esa esperanza llega al cumplimiento, si no solo predicamos, sino además de predicar, damos trigo. Y al líder carismático, el líder carismático normalmente da algo de trigo, es decir, cumple algunas de sus promesas. Ahí están los niveles de paro después de la subida al poder de Hitler en Alemania, muy altos antes, muy bajos después. Siempre se da algo de trigo, pero si no se da trigo suficiente, es decir, si no hay cumplimiento absoluto de las esperanzas, y no suele haber cumplimiento absoluto de las expectativas, para eso están los medios de comunicación controlados por el líder carismático, que van a ofrecer una percepción de la realidad donde la esperanza se ha cumplido de manera absoluta. ¿Qué rasgos ha de tener un líder carismático para considerarse tal? En primer lugar, ha de plantear la salvación y ha de conseguir la salvación de la patria. El líder siempre es un redentor, y es un redentor porque encarna valores eternos y divinos incluso. Franco es un enviado de la providencia, así es formulado, así se escribe en los periódicos. Y además de encarnar valores eternos, de procurar la salvación de la patria, la lucecita de su despacho jamás se apaga. Es un hombre sacrificado, que no tiene vida propia, ni siquiera vida familiar, que continuamente está dedicado a llevar a buen puerto esa nave que a veces zozobra y que se llama España. Y como consecuencia de todo ese entramado conceptual en torno al cual girarán los principales artículos de opinión, noticias y periódicos de la prensa franquista ya desde los inicios de la guerra, encontramos que el líder también es capaz de realizar prodigios, de realizar milagros, porque está tocado por la providencia. Y es que Franco tiene buena estrella. Acaba diciendo el famoso, en aquella época, según la prensa franquista, profesor Kraft, experto en las profecías de Nostradamus. He citado este artículo, he citado los estudios, por decir algo, poniéndolos entre comillas, del profesor Kraft, he citado en ABC. El profesor Kraft, experto en las profecías de Nostradamus, nos dice que nuestro Franco tiene buena estrella, que sobrevive a una herida gravísima durante su época de estancia como militar en Marruecos, que es capaz de ganar una guerra contra todo pronóstico, cuando la mayor parte de la España industrial está en el otro lado, cuando parece que es imposible ganar esa contienda bélica, consigue el favor de Hitler y de Mussolini, y con una inteligencia suprema logra ganar en el 39. Un hombre que se superpone a todas las crisis posibles durante su régimen, la crisis que hemos hablado anteriormente con el gobierno de Fraga, antes cuando en 1945 sus aliados se vienen abajo, Hitler y Mussolini son derrotados. En ese momento de la Guerra Fría tan complicado logra sobrevivir acercándose a los norteamericanos, acercándose al Vaticano. Es por tanto un hombre con buena estrella. Es capaz de realizar prodigios porque es encarnación de valores eternos, es un enviado de la providencia. Quiero que se queden con este entramado conceptual que al menos lo recuerda en sus aspectos fundamentales, porque vamos a ver todo esto traducido en una retórica pomposa, en una retórica exuberante, sobre todo en los primeros años de la guerra, como tendremos oportunidad de comprobar.
Llega el momento, por tanto, de recorrer esas tres fases que les comentaba al principio: la creación del carisma, la rutinización del carisma y la disolución progresiva de ese dominio carismático, teniendo en cuenta siempre que el carisma nunca desaparece, que siempre es el centro del sistema político, solo que se va reformulando, se va rutinizando o se va tiñendo de cuestiones racionales en función de las circunstancias y de la propia evolución política de los acontecimientos. Y vamos a la creación del carisma. Vamos a hacer un pequeño análisis de cada una de las imágenes y de los textos que les voy a proponer. Fíjense ustedes estas dos primeras portadas, donde Franco es representado como militar de campaña y victorioso. El nombre de caudillo aparece siempre, el caudillo glorioso de la patria, pero más allá de las palabras concretas que se utilicen, quiero que se queden o que piensen en el tono de los textos, que es un tono pasional, fundamentalmente pasional, como por cierto se pone de manifiesto en esta portada de ABC. Casi todas las portadas son del 1 de octubre, del Día del Caudillo, cuando es nombrado jefe del Estado y jefe supremo de las nuevas instituciones y de la nueva España que surgía. Vean ustedes los signos de admiración. Franco, 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 esos son corazones encendidos. Es pura pasión. Como pone de manifiesto un texto que he seleccionado, donde están buena parte, yo diría que todos los conceptos que previamente les he expuesto en mi gráfico anterior. Leámoslo. He subrayado con otro color, he resaltado con un color más amarillo, esos conceptos que previamente hemos resaltado, hemos puesto de manifiesto. Caudillo de la nación, porque es generalísimo del ejército, y caudillo del ejército porque es un hombre tocado por la providencia, porque es un hombre providencial en quien la nación ha puesto fe. La fe no es una cuestión racional, la fe es pura pasión, la esperanza es puro apasionamiento, los amores decisivos de la historia. El tono es claramente pasional. Gracias al caudillo disfruta España el haber más denso. Es un hombre que genera esperanza, pero que además cumple la promesa. Está ganando la guerra, nos da el haber más denso que hemos conocido. Esto en la España de los 40, cuando los haberes densos no eran precisamente predominantes en aquel momento. Más positivo y más eficaz de cuantos pueda aducir un entendimiento genial, y otra vez términos pasionales, un corazón encendido en entusiasmo, aplicados a la misión de regir un pueblo a través de la crisis, porque sin crisis no hay caudillos, sin crisis no hay líderes carismáticos, de una coyuntura sobremanera trágica. Por el trabajo desvelado y fecundo, la lucecita del Palacio del Pardo que nunca se apaga, ese sacrificio continuo por los demás de ese cerebro, por el alimento generoso y heroico de ese corazón, nuevos términos pasionales. España remonta, vence, cumple lo que promete, este segundo aniversario de la fecha de su feliz designio, con las creces inefables, bla, 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 bla. Porque es un discurso pasional que está recorriendo esas urdimbres del carisma, de esa dominación basada en el sentimiento que ya definiera Max Weber. Fíjense ustedes en el titular, que sería suspendido en cualquier escuela de periodismo actual. 4 líneas de titular. Hoy conmemora la patria redimida por Franco. ¡Viva el generalísimo de los ejércitos! ¡Viva España! Todos signos de admiración, todo pasión en definitiva. En una España, como digo, llena de militares, los gobiernos de Franco son fundamentalmente compuestos por militares y después por falangistas en este momento, y en una España que se acerca al eje. Por cierto, ya saben ustedes que esta fotografía, y mi compañero Mario Pedro es experto en estas cuestiones y seguro que se lo explicará después, está manipulada. Un signo de manipulación muy evidente es el tamaño de la figura de Franco, que era mucho más pequeño que Hitler, y ahí aparece, claro, el líder no puede ser poquita cosa, tiene que parecer, desde luego, casi a la misma altura del Führer. Pero fíjense, qué curioso, en esa España de verbo tan inflamado, una España que empieza a encuadrar a la población en sección femenina, frente de juventudes, porque estamos en la etapa fascistizante del régimen y por tanto totalitaria,
Esa España de discurso tan inflamado es así, en realidad, en buena parte. Es la España durísima de los años 40. Es la España del hambre, la España de la miseria, la España de la durísima posguerra, de las colas ante los economatos. Esta es la portada de aquella famosa película de Basilio Martín Patino, Canciones para después de una guerra. La España de las cartillas de racionamiento, donde figuraban lo que cada familia tenía que consumir, un poquito de aceite, un poquito de pan. Es la España pobre que, sin embargo, contrasta con ese discurso mediático alejadísimo de la realidad, donde todo es pompa, donde todo es pasión y donde todo es heroicidad, caudillismo y liderazgo carismático. Hemos cubierto ya una etapa, luego habrá tiempo para debatir más sobre ella, no quiero extenderme mucho, y vamos a la segunda, la rutinización del carisma, la conversión del militar de campaña en Napoleón, en un emperador. Es que su propio traje, su propio uniforme, ya lo pone de manifiesto, es un uniforme de gala, ya en su trono. Ya veremos después en una imagen posterior, una portada de ABC, donde se pone de manifiesto una recepción en el Palacio de Oriente, en la Sala de los Leones Dorados, en pleno trono, una recepción de Franco a dignatarios diplomáticos, a personal diplomático, en los años 50. El carisma se va convirtiendo en tradición. Y esto es casi un destino, no diré que necesariamente determinado, pero sí muy probable de todo liderazgo carismático, porque el carisma tiene siempre fecha de caducidad. La excepción no se puede mantener durante mucho tiempo. O como decimos coloquialmente, el amor solo dura 3 meses, dicen algunos malintencionados. No se puede mantener la pasión siempre, hay que institucionalizarla, con un anillo a veces, casándose en otras ocasiones, o vete tú a saber cómo, pero desde luego a nivel político, la pasión, los amores encendidos por el líder, han de ir institucionalizándose, convirtiéndose quizá en monarquía. Esa es la mejor manera de convertir el carisma en tradición, y lo expone de manera muy evidente este editorial de Arriba, de Un día del caudillo, de 1955, en su página 4. Quiero leerlos con ustedes, aunque resulte quizá un poco tedioso. Espero que no, pero ahí está la conversión del carisma en tradición. Sabemos muy bien que la personalidad de Franco es única. El amor dura 3 meses, la pasión no es eterna. Y que el conjunto de circunstancias históricas que él resume en sí mismo, en los azares de su vida, esto ha sido una excepcionalidad, en el conjunto de soluciones que ha ofrecido y ofrece para la superación de una etapa y crecimiento y de desarrollo, no se podrán dar en ninguna otra persona en muchísimos años. El carisma muere con quien lo detenta, el carisma no se hereda, así que vamos a buscar otro tipo de herencia. Tal vez en siglos se podrá dar esa figura. Por eso debemos agradecerle su preocupación por asegurarnos un futuro en el que el repertorio de principios fundamentales se continúe a través de una mecánica política institucionalizada. Hay que dotar de instituciones a eso que fue primera dominación pasional. Cuando no tengamos la indiscutible comodidad del caudillo indiscutido, aureolado de gloria, habrá que disponer de una pieza institucional, y esa pieza será la monarquía, donde el ciego automatismo de la herencia, la pura tradición, transmitirá su función arbitral a sus hijos. Habrá a quien le guste menos o más el sistema político presidido por un monarca. Es decir, habrá dentro del régimen más monárquicos, menos monárquicos, como se ha explicado aquí anteriormente. Pero los caudillos no se heredan, no se pueden improvisar, y en todo caso será preferible tener preparado algo que, poniendo la más alta magistratura al margen de las pasiones. Aquí se está desnudando el discurso carismático, que se basaba en la pasión, lo admite el propio Arriba. Acaba admitiendo que el discurso carismático es demagógico. Fíjense lo que dice después. Contribuye a mantener vigentes los grandes principios de la España nueva sin necesidad de apelaciones demagógicas. Vamos a dejarnos ya de demagogias e institucionalicemos esto. Y fuera de los peligros anarquizantes de los falsos caudillos. Comenzamos, por tanto, estamos inmersos en una etapa de tradición, de conversión del carisma en tradición, que Franco aprovecha muy bien este cartelito del primer vencedor en el mundo del bolchevismo en los campos de batalla, y aprovecha muy bien la dinámica de la Guerra Fría, como se explicó anteriormente, para acercarse a los Estados Unidos. Esa es otra imagen de los pactos firmados con los Estados Unidos en 1953,
bases militares por leche en polvo, básicamente ese fue el pacto por ayuda económica considerable a España, el pacto con el Vaticano. Es una España que, aun siendo todavía autárquica, ya empieza a recuperarse de los difíciles años 40 gracias a los capitales norteamericanos que llegan, gracias a estas ayudas a partir de 1953, y donde los brazos en altos del régimen fascistizante y totalitario de los años 40 se convierten en otros brazos en altos, se sustituyen en otros brazos en altos, el incorrupto de Santa Teresa, por ejemplo, que se pasea también por las calles de España. Es la sustitución de la fascistización por el nacionalcatolicismo. Otra etapa distinta, que ya se ha dado buena cuenta aquí de ella, es la etapa donde ya el régimen se va consolidando, incluso integrándose en instituciones internacionales como la ONU. España ingresa en la ONU en 1955. Por cierto, aquí tienen a un personaje que después sería crucial o muy importante, menos desde luego de lo que a él le hubiese gustado en la transición, pero muy importante desde luego, José María de Areilza. Y esta es la imagen de la que les hablaba cuando les exponía la conversión del carisma en tradición. Eso es un rey, eso es un emperador recibiendo a dignatarios internacionales. Es una imagen del Palacio de Oriente del 2 de octubre de 1956. Vamos ya a la última fase, la de la disolución del carisma. Yo la he situado entre 1960, a partir del Plan de Estabilización, y 1976-1975, la muerte de Franco, donde ya el carisma desaparece definitivamente. Es una fase gradual, donde el carisma no es que de pronto muera, sino que se va reconvirtiendo en otra cosa y mezclándose con la dominación racional, donde en definitiva el héroe salvador, si lo quieren con una metáfora, se convierte en abuelo amable, tal y como se pone de manifiesto en algunas declaraciones en la prensa. Ahí tienen el primer gobierno tecnocrático, el del Plan de Estabilización, donde Franco ya no solo se rodea de militares, aquí ya la dominación racional, burocrática, técnica, empieza a ser cada vez más importante, y se rodea de opusdeístas, de personas pertenecientes al Opus Dei, jóvenes ingenieros, muchos de ellos no han vivido la guerra o la vivieron en su más tierna infancia, ingenieros bien preparados en puertos, minas y canales, buenos economistas que se han formado a veces incluso en universidades extranjeras y que se hacen cargo de las riendas del país en un proceso de modernización económica cuyos aspectos esenciales, el turismo, la industrialización, ya se han citado anteriormente aquí. Y fíjense cómo el héroe salvador se convierte en abuelo. Franco es un héroe, no lo va a dejar de ser nunca. El carisma es el centro de la dominación de este sistema político, que sin dejar la vida ya está en la historia. Él ha empezado por decirnos que ese destino solo es de nosotros y que nosotros seremos los que tendremos que hacerlo y que marcarlo. Este es un texto perteneciente a esa nueva interpretación de la realidad política española que podríamos vincular con el aperturismo y posteriormente con el reformismo. Se es consciente de que ya el régimen no da para más, que está siendo superado por las propias dinámicas sociales y económicas que él con el Plan de Estabilización ha ayudado a potenciar, y que es necesario un cambio político, una apertura en las instituciones, en sentido democrático, muy restringido quizá, pero donde el pueblo pueda tener su voz. El destino es nuestro y solo nosotros tendremos que hacerlo. Es un artículo de Cammani, El día del caudillo, de 1966. Y ya con eso todos nos quedamos tranquilos, menos algunos que siempre están inquietos, los más reformistas o en la oposición, que son los más inquietos al franquismo, claro. Vamos a verlo a Franco en su ropa de hombre como nosotros. El caudillo hombre providencial ya ha ascendido, que estaba por ahí en el cielo, que era un ser casi inalcanzable, ya ha descendido a la tierra, ya es como nosotros, con una sonrisa de abuelo en los labios, mira qué amable, viendo crecer a sus nietos, que ahora tienen la edad de nuestros nietos. Esto es una pasión, es un discurso pasional, pero de otra manera, es un discurso tierno que nos acerca a la figura carismática, al heroico salvador, pues nos lo está acercando a pie de calle. Que tienen ya esos nietos la edad de nuestros hijos, con una tierna alegría, con una cariñosa preocupación. Él sabe que pedimos con respeto aquello que nos hace más ilusión. Aquello que nos hace más ilusión quizás sea
instituciones democráticas, pero no se puede decir en el Arriba en 1966, porque te arriesgas a la prohibición del periódico. Y aquello de lo que tenemos más necesidad, aunque no siempre eso que no se puede nombrar y que puede ser la democracia o la posibilidad de transitar a un sistema más o menos restrictivo de democracia, no siempre nos lo puedan dar todo de golpe. Ha cambiado la retórica, ha cambiado, por supuesto, el tono y han cambiado los tiempos. Ya lo decía Enrique en su intervención. No sé si con desasosiego o con absoluta ignorancia, Franco preside el desarrollismo. Aquí le tienen visitando una fábrica y no tiene ni idea de qué le están contando. Al menos eso se traduce en su rostro. Sí, la modernización económica, el 600, como símbolo de esa sociedad de consumo de masas que poco a poco va equiparando a la España de los 60 con la Francia de aquellos momentos, aunque aún estuviéramos a años luz, con la Alemania occidental de aquellos momentos. Una España donde sigue, por supuesto, rigiendo el carisma, caudillo, los corazones hablan más que las voces, pero donde ya las masas, que por supuesto se concentran en torno al líder y no hay más manifestación carismática que el gran hermano cubriendo los edificios, 25 años de paz del régimen que se celebran en estos años 60, las grandes masas ya no solo se concentran para aplaudir fervorosamente al líder carismático, sino que se concentran en una playa que hoy no es tan masiva en su afluencia turística como San Sebastián, la playa de la Concha. Esto es una imagen de los años 60. Un desarrollo económico que genera desajustes, porque ya sabemos que toda amplificación, la amplificación de cualquier fenómeno genera desajustes, y que si tiramos de la cuerda de los extremos de una cuerda elástica y no regulamos esa amplificación, se rompe la tela. Claro que se empezaban a romper muchas costuras de la España del momento, costuras sociales, costuras en las costumbres. Esta imagen a mí me interesó especialmente y espectacularmente también, casi me enamoré de ella, no por su belleza, bueno, depende de donde mires, pero desde luego por su significado, desde que el profesor Mario Díaz nos lo analizaba en clase cuando veíamos la transición a través de imágenes. Es la España del nacionalcatolicismo, que generacionalmente ya va desapareciendo, frente a la España del bikini, frente a la España del turismo, teniendo en cuenta que junto al bikini venía también el Capital de Carlos Marx y que el turismo era también una amplitud y una ampliación de los pensamientos, de las mentes, de las costumbres de aquellos españoles que habían estado viviendo en las claves del nacionalcatolicismo más de una década. Ese desajuste generacional, ese desajuste cultural, ese cambio progresivo de valores que nada tiene que ver o que no se ha trasladado a una élite política que se parece a esos dinosaurios que no terminan de evolucionar, habida cuenta de su interés de aferrarse continuamente a los valores del pasado, se traduce en un cambio de valores. Esto es simplemente un juego, y se traduce sobre todo en movilización social, en conflictividad laboral, en conflictividad estudiantil, y se produce entonces la contradicción fundamental, una de las contradicciones fundamentales que explica la transición, el desajuste entre una dinámica socioeconómica cada vez más abierta y moderna y un sistema político anacrónico que se cierra a intentar integrar esa modernización y pluralidad que se dan en el entorno socioeconómico. Bien, pues en ese momento, ante todo, porque como Franco solo piensa en Franco, ante todo ese interés de perdurar se traduce en el nombramiento en el año 1973, en junio de 1973, de Carrero Blanco, su hombre de confianza, que ya llevaba desde hace mucho tiempo las riendas del régimen, en su nombramiento como jefe de gobierno en 1973, en junio. Por primera vez, la jefatura del Estado se separa y desgaja de la jefatura del gobierno. Aquí Franco reconoce de iure, en términos jurídicos, ya en términos institucionales, reconoce aquello que dice Paul Preston en su biografía, que empieza a convertirse, ya lo es desde hace tiempo, pero esta es la institucionalización de eso, en un homo ludens, en un hombre ya que se ha retirado, en un jubilado casi, por así decirlo, ¿no? Hombre que ya se va retirando, que quiere disfrutar de su senectud, de su avanzada edad, y ahí le deja a Carrero
las riendas del timón. Riendas del timón que desde luego quedan vacías tras el 20 de diciembre del 73, cuando en la calle Claudio Coello, al paso del coche de Carrero Blanco, que venía de misa y iba a su despacho, es segada esa vida como consecuencia del atentado que todos ya conocéis, que primeramente se dijo que era una explosión de gas natural. Bueno, pues fijaos el impresionante cráter. Esto es como aquel chiste, ¿no?, que aparece un cadáver con 33 puñaladas y el forense afirma que la muerte obedece a causas naturales. Pues es natural que muriese, claro, pues con 3 cargas antitanques bajo la calzada esa explosión de gas no era muy usual. Franco, a partir de ahí yo creo que el atentado contra Carrero Blanco pone de manifiesto, algunos consideran, algunos historiadores y estudiosos de la época, que es el inicio de la transición. Hombre, yo creo que es el inicio o la aceleración, supone sobre todo la aceleración de la descomposición interna del régimen. El atentado contra Carrero, el propio Franco lo pone de manifiesto cuando conoce la noticia. La tierra tiembla bajo nuestros pies, le dice a Torcuato Fernández Miranda. No era solo una metáfora que explicaba bien qué había ocurrido aquella mañana en la calle Claudio Coello de Madrid. La tierra tembló bajo los pies de los vecinos, pero realmente había un auténtico terremoto político porque desaparecía la figura que iba a continuar de facto con el régimen. Aunque en la jefatura del Estado estaba previsto ya que estuviera Juan Carlos I, el verdadero continuador de la obra de Franco, se había previsto, iba a ser Carrero Blanco. Y después de este acontecimiento, esas pretensiones saltaron por los aires, incluso físicamente. De tal manera que Franco, a partir de ahí, entra en una considerable depresión, afirman sus biógrafos y quienes han estudiado los entresijos de esta época, y va convirtiéndose en lo más alejado, en una figura alejadísima de ese héroe salvador de la patria. Es un amable abuelo que sufre continuamente tromboflebitis, que está continuamente enfermo. El propio rey Juan Carlos asume la jefatura de Estado interinamente, al menos creo recordar en 2 ocasiones, y se va produciendo el paso de testigo de un hombre ya cada vez más decrépito por su edad a el futuro que se preveía iba a plantearse en términos de continuidad, pero que luego, como bien sabéis, resultó ser totalmente distinto. Así es representado Franco en la prensa el 1 de octubre del 66, 10 años antes de su muerte. Ahí parece ya un premuerto, un precadáver casi en su mortaja, con un fondo negro y un rostro muy demacrado. Ya no es, desde luego, esa representación de héroe salvador. Ese es un instante de su muerte en noviembre de 1975 y a partir de ahí les propongo ese texto de Licinio de la Fuente del 1 del 10 del 76, del primer día del caudillo sin el caudillo, donde Licinio de la Fuente, por supuesto convencido antifranquista, ya adelanta lo que mi compañero José Antonio Rubio va a analizar en su siguiente ponencia, la creación del contramito, la definición de un mito también, el antifranco, el demonio que ha aplastado España durante 40 años, que no deja de ser también un mito muy simple, como hemos tenido oportunidad de comprobar a lo largo de todo lo que llevamos de mañana. Franco es una figura poliédrica y compleja, como todo ser humano y como toda figura histórica, pero ya se empieza a crear ese mito, justo después de la muerte de Franco. Y así lo pone de manifiesto Licinio de la Fuente un año después. El tiempo es siempre un eficaz artesano del olvido, pero en este caso está recibiendo muchas ayudas, entre las cuales están los silencios de todo tipo acerca de las continuas manifestaciones de recuerdo y afecto que el caudillo muerto sigue recibiendo en su pueblo, porque el carisma sigue ahí, pero ya muy disuelto, claro, y silenciado, porque el líder ya no está. Se quiere que la etapa del posfranquismo, y a esto me refería con la creación del contramito, sea realmente la etapa del antifranquismo. Algunos creen llegada la hora no ya de la reforma o de la ruptura, las variables en torno a las que se gestionaba o se planteaba la transición, sino la hora de la revancha.
No parece la hora de la reconciliación, sino la del resentimiento. Y a veces comprobamos con profunda tristeza que es también la hora de la deslealtad y de la ingratitud, y aquí se refiere a Licinio, a todos esos reformistas que prosperaron dentro del régimen y que ahora están promoviendo quizás ese resentimiento o a esa reconciliación que se formulaba en aquel momento. Para terminar ya, ahí están las tres fases expuestas gráficamente en portadas, en este caso de ABC, que son las más disponibles en la red. La fase de creación del carisma, el líder carismático, vencedor, héroe salvador, pasiones desatadas, Franco. La tradición, la conversión de las pasiones en tradiciones, Franco, emperador o monarca. Y por último, la disolución progresiva del franquismo. Un precadáver, o fíjense ustedes, el último día del caudillo antes de su muerte, en octubre del 75, el día del caudillo solo registra en ABC una columna y un dibujo, simplemente, ni siquiera una fotografía, un dibujo. El protagonismo es para Carlos Arias Navarro, el presidente del gobierno. Hemos pasado, por tanto, por fases muy diferentes que ponen de manifiesto que el carisma es una energía movilizadora de pasiones que puede dar lugar a la conquista del poder por parte de los líderes que atesoran o a los que se les crea ese carisma. Según los físicos, la energía es la capacidad de producir movimiento. Y claro que el carisma produce movimientos telúricos en las sociedades y en la historia. Lo hemos visto, una dominación de 40 años. Sin embargo, el carisma, cuando lo estudiamos desde las ciencias sociales, esa energía no cumple algunas cualidades que la energía definida por los físicos desarrolla, que es su conservación. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, afirman los físicos. Pues como hemos tenido oportunidad de comprobar en esta ponencia y en el trabajo que publiqué en este libro, esa energía, el carisma, que va pasando por distintas fases, ahí ven incluso que acaba siendo muy patética cuando intenta ya en los años 70 proponerse al líder y enseñarse al líder en el balcón de la Plaza de Oriente. Se intenta que el líder siga teniendo los mismos vestidos, el mismo halo carismático que en los años 40, pues fíjense, la decrepitud es evidente, y es que la energía, llamada carisma en las ciencias sociales, se crea, se transforma y se destruye. Se transforma en dominio tradicional, se transforma en dominio racional y, muerto el hombre, y esta es la debilidad de todo régimen personalista, muere el sistema. Así que se destruye, se va diluyendo, a veces se traduce en resentimiento a partir de la muerte del dictador en 1975. Nada más y discutimos sobre ello en breve.